Tengo al ex fiscal de la misma zona, a Pedro Uterstegi. Pedro, ¿cómo te va? Un abrazo grande, bienvenido, gracias por tu tiempo. Hola Rodrigo, ¿cómo estás tú? Por favor, gracias a ti por darnos una mirada también. Cuando tú eras fiscal, tu jurisdicción, tu zona era Pedro Aguirre Cerda. Quiero que me cuentes un poco cómo es lo que viviste en esa época y qué lectura das de lo que estamos describiendo ahora, de este asesinato a un carabinero. Bueno, nuestra zona de competencia era toda la zona sur de Santiago, es decir, desde San Miguel hasta la comuna de La Pintana, donde se concentraban el 50% de los homicidios del país. Todavía sigue siendo una realidad que en general en la región metropolitana se concentra el 50% de los homicidios del país. Pedro, ¿por qué? ¿Qué razones das? ¿Qué lecturas das? ¿Por qué se da esa descripción que tú haces? Bueno, yo creo que hay muchos factores que inciden en que la zona sur sea compleja, digamos. Hay un factor demográfico, hay factores de vivienda, hay factores de pobreza, educación, narcotráfico. Todos los factores que normalmente inciden en que exista violencia, poblaciones peligrosas, etcétera. Digo, hablamos hoy día de una sociedad, de un país, de zonas que hoy están sin control. Pareciera que a pesar de la seguridad que puede establecer, suceden este tipo de cosas. Esto es un asesinato, van y matan a un carabinero. ¿Tú encuentras que hay, con toda tu experiencia, con tus 13 años como fiscal, tú eres un abogado también, ¿tú crees que hay solución para esto? A mí lo que me preocupa, sinceramente, Rodrigo, es que vemos a un gobierno que no tiene un plan. En materia de seguridad pública, asumió el gobierno y nos encontramos sin un plan. No hay un plan para la zona norte, particularmente Tarapacá. No hay un plan para la zona sur. Hemos visto antes de ayer, a la ministra de Defensa, que 7 veces rechazó como diputada el estado de excepción y ahora lo está pidiendo a los propios congresistas que lo aprueben, dándose cuenta en los hechos que en definitiva la seguridad sí influye, la seguridad pública sí influye en las buenas condiciones de las personas. No hay un plan tampoco para el tema de las manifestaciones constantes, que justamente ayer viernes, mientras se producía este evento que causa el asesinato del cabo de Carabineros, seguían las manifestaciones en la Plaza Italia, en el barrio Las Tarrias había nuevamente manifestaciones violentas. Tampoco había un plan sobre eso, no existe tampoco un plan respecto al comercio ambulante. Sabemos lo que pasó con Francisca Sandoval en el barrio Meix, se seguían autorizando marchas que tenían un carácter violento de antemano por parte de la delegada presidencial, y no se ha presentado al país ningún plan concreto para efectos de reducir y controlar la delincuencia en el país. Y eso a mí me parece tremendamente preocupante. La única medida que se ha señalado por parte del Ejecutivo, y hoy día se ha reiterado a propósito del asesinato del cabo de Carabineros, es el control de las armas por parte de los civiles. Es decir, de las personas, no de las personas que asesinaron al carabinero, sino que, no de las personas que asesinaron, bien digo, al carabinero, sino que de las personas que están en sus casas. Esa es la medida que está proponiendo el gobierno, que no tiene ningún sentido, no tiene ninguna lógica, no tiene ningún estudio tampoco detrás, y aparece como como un discurso vacío que tampoco le hace sentido a ninguna persona que está en su casa. Ajá. Y que lo único que necesita es seguridad. Te leí, y discúlpame si estoy equivocado de la definición que tú hiciste, pero cuando aparece esta definición del presidente de no más armas o sacar todas las armas en circulación, tú dijiste que era una propuesta infantil. Sí, la encuentro absolutamente infantil. ¿Por qué, Pedro? ¿Cómo lo aterrizas con tu experiencia? Es muy sencillo. Es simplemente no conocer el mundo o la realidad delictual. Parece que
la gente que llegó al gobierno en materia de seguridad no conoce o nunca ha estado en la calle, nunca ha combatido el crimen. Claramente faltan asesores que hayan sido exfuncionarios policiales, ex PDI, ex carabineros, ex fiscales, que les pueden explicar cómo funciona la delincuencia. La delincuencia, cuando tú le quitas un insumo, en este caso el gobierno dice, bueno, vamos a quitar el 20% que responde a las armas legalmente inscritas, a las cuales tiene acceso la delincuencia cuando roba una casa, ¿no es cierto? Roba una casa, rompe una caja fuerte y saca un arma inscrita. Entonces vamos a invertir millones de dólares en comprar esas armas a los particulares para sacarlas de circulación, para que la delincuencia no tenga acceso a esa mínima cantidad de armas, que en definitiva son las que usan los civiles para poder defenderse de los propios delincuentes, para cortar esas armas, y con eso se acaba la violencia. Esa es un poco la tesis que está planteando el gobierno. Bueno, lo que hace el narcotráfico, las bandas organizadas, lo que hace la delincuencia en general, que cuando tú cortas una fuente de suministro de cualquier tipo de elemento, y lo ven muy claramente en materia de narcotráfico, simplemente lo buscan en otra parte, o aumentan el suministro de otra parte. Es decir, hoy día, por ejemplo, el suministro de armas largas, no creo que las vayan a sacar de las casas a las personas. O sea, no creo que la coordinadora Arauco-Mayeco, las ORT en la Araucanía estén sacando los fusiles o las armas de fuego de la casa de las personas, de su casa, porque eso no cabe en una caja fuerte. No creo que eso la ministra Siche esté pensando en eso. Las personas no tienen fusiles M16 en sus casas. Por lo tanto, el contrabando es un fenómeno mundial, y el contrabando lo único que hace es simplemente suplir, o el mercado negro, cuando no existe la oferta necesaria, la obtiene de otras partes. ¿Qué es lo que hay que hacer respecto a las armas? Lo que se hizo con la modificación que entró en vigencia ahora en el 2022. Se hace un seguimiento a las armas. Todas las armas inscritas van a tener un seguimiento balístico. Por lo tanto, si un arma inscrita participa en un hecho de violencia, hay un registro balístico a través de la vaina o de la vainilla, sí, que se encuentra en el lugar, y a través de la munición que queda en el cuerpo de la persona fallecida o bien en el sitio de suceso. Claro. Esos dos rastros balísticos, esas evidencias balísticas, se meten en un sistema que se llama IBIS y permite el seguimiento, el reconocimiento balístico para efecto, o la identificación balística, para determinar que esa evidencia corresponde a una determinada arma inscrita, ¿no es cierto? Y por lo tanto sabemos identificar que esa bala viene, o esa evidencia balística responde o corresponde a determinada arma inscrita que corresponde a tal domicilio y a tal persona. Claro. Y así hacemos el seguimiento. Se hace un seguimiento y se sabe dónde va. Se sabe de dónde viene. Pedro, déjame sumar a la gente. Quiero aprovechar tu sabiduría respecto al tema para ir involucrando a personas que han vivido esto. Graciela Cuadra me dice, lamentablemente se hace costumbre ver en las noticias solo tragedias, es verdad. Desarmar a los civiles no es la solución. ¿O alguna autoridad todavía cree que los delincuentes van a ir a la comisaría de su domicilio a dejar las armas? Por favor, sean serios de una vez. Gracias, Gabriela. Voy con otro Gaby. A ver, Ramón Oliva, una pena enorme. Acá la violencia se combate con la cabeza, siendo inteligente, no con músculos. Perfeccionamiento de las áreas de inteligencia, las policías. Así se sabrá lo que está pasando. Potencian esas áreas. Gracias, Ramón. Yasnita Marión, muero de miedo. Trabajo de noche. Me voy sola en mi vehículo una hora antes por miedo a que me pase algo. Un fiasco el gobierno, el Poder Judicial, todo mal en este país. Y lo más probable es que el asesino sea un extranjero, como tienen pase libre para entrar a Chile. Gracias, Yasnita, por tu opinión. ¿Hay trabajo de inteligencia, Pedro, acá? ¿Cómo sientes que es el trabajo de prevención respecto a lo que se hace en términos de seguridad en Chile? Bueno, hay que distinguir, y eso también es una de las propuestas de perfección de nuestro sistema, que hay dos sistemas de inteligencia, por decirlo de alguna forma. El Sistema Nacional de Inteligencia, que es la Agencia Nacional de Inteligencia, la ANI, donde está la inteligencia militar y también la inteligencia de la policía. Y por otro lado, podríamos decirlo, la inteligencia que colabora con el trabajo policial o colabora de alguna forma con la Fiscalía, que vamos a llamar inteligencia civil para estos efectos, pero en definitiva son las brigadas que realizan las investigaciones bajo las órdenes de los fiscales, que es básicamente el trabajo investigativo que se hace bajo órdenes de los fiscales y que en determinadas situaciones necesitan orden judicial para realizar
labores de inteligencia, para desarmar bandas de narcotráfico, qué sé yo, bandas organizadas de robo, etc. La inteligencia funciona, las normas funcionan, el aumento de penas funciona, y te voy a dar un ejemplo muy concreto y que la gente se da cuenta inmediatamente. A ver. ¿Te acuerdas de los robos de los cajeros automáticos? Sí, claro, lo hemos hablado muchas veces acá. ¿Qué pasa con los robos de los cajeros automáticos? ¿En qué sentido? ¿En su estructura, en su desarrollo o dónde están los cajeros? ¿Qué pasa con los robos? ¿Qué ha pasado con los robos de los cajeros automáticos? Ya no son noticias, ¿no es cierto? Claro, ahora pasa a ser el marcaje, por ejemplo. ¿Pero por qué no son noticias? Yo creo que quedó en el pasado porque se van modernizando. Hay otro tipo No. A ver. No. Se hizo todo un trabajo, se hizo una modificación legal para obligar a los bancos a reforzar las medidas de seguridad. Esto fue durante el gobierno de Piñera 1. Se realizó todo un trabajo legislativo para, uno, aumentar las penas a los robos de los cajeros automáticos, medidas administrativas para modificar las medidas de seguridad de todos los cajeros automáticos de Chile, y lo que se hizo fue prácticamente eliminar los robos de los cajeros automáticos en Chile. Subiendo las penas. Es decir, no solamente subiendo las penas, sino que también modificando las condiciones de seguridad de los cajeros automáticos. Entonces, es decir, se pueden hacer una mezcla de medidas administrativas y legislativas para efectos de frenar y modificar la conducta de los delincuentes. Se puede hacer. Ok, o sea, entonces, por lo tanto, hay que eso que ser se inteligente. Eso que tú planteas como solución, diciendo que ya está en el pasado, quedó en el pasado, subiendo las penas, modificando la seguridad, ¿eso mismo se puede extrapolar hacia otras situaciones que estamos viendo en Chile entonces? Hacia todos los delitos se puede hacer. Hacia todos los delitos se puede hacer una mezcla de medidas administrativas que son de resolución y de resorte del gobierno de turno, de la Subsecretaría de Prevención del Delito, y por eso yo hago un llamado a Eduardo Vergara, que en vez de estar inventando, que seguramente de ahí nació la idea del tema de la prohibición de armas de fuego a los civiles, que en vez de estar inventando ideas raras como esta, digamos, ponga a su equipo creativo a pensar medidas como las que se implementaron respecto a los cajeros automáticos. Hay tantas ideas innovadoras con tecnologías que se pueden hacer e implementar en conjunto, por ejemplo, para prevenir los portonazos, que se pueden hacer trabajar a las autopistas juntos con carabineros, con tecnología para efectos de controlar un determinado fenómeno delictual. Hoy día, ¿qué es lo que está afectando fuertemente a las distintas comunas y no solamente al Barrio Alto? Los portonazos. Esto es un fenómeno delictual que está afectando hoy día a toda la región metropolitana y a las grandes ciudades. ¿Qué es lo que podemos hacer como sociedad, como Subsecretaría de Prevención del Delito, como Ministerio del Interior para frenar ese fenómeno? Concentremos los esfuerzos, por ejemplo, en ese fenómeno hoy día. Carabineros tiene equipos en la radio patrulla que son los SARP, que identifican rápidamente las patentes de los vehículos robados. Tenemos autopistas que leen patentes. Tenemos MOL en algunas ciudades que pueden leer automáticamente las patentes. Que levanta la barrera leyendo la patente nada más. Exactamente. Unamos la red de cámaras que leen patentes. Centralicemos la información. Automaticemos con aplicaciones para perseguir las patentes de autos robados. Hay muchas formas de unir la tecnología y las comunicaciones para efecto de frenar fenómenos delictuales. ¿Tú crees que las autoridades creen hoy día en nuestras policías? No, hoy día yo creo las autoridades de ahora. Sí, sí, claro, hoy situación puntual. No creen. Lamentablemente, o sea, Rodrigo, si tú me invitas acá, yo creo que vamos a hablar con la verdad. Yo siempre he tratado nada más. Tu opinión. Lo bueno, lo malo, acá lo dices. Sí, tranquilo, por favor. Yo siempre, independientemente del lado político, cuando hay medidas buenas, yo las digo, cuando hay medidas malas, las digo. Juega. El gobierno actual tiene una posición política que, a mi juicio, tiene una visión de Carabineros de Chile, particularmente, que es el que atiende el 90% de las denuncias en Chile y los procedimientos, y por un tema de volumen de personal, ellos son alrededor de 60.000 funcionarios en todo Chile. Ellos tienen una visión de Carabineros de Chile como una policía represora, como una policía que atenta contra los derechos humanos,
como una policía que hay que controlar desde el punto de vista básicamente de cuidarla de la población. Es un poco la política y eso lo vemos en las votaciones en la convención destinadas a eliminar Carabineros. De hecho, Carabineros desaparece en la nueva constitución, desaparece. Se desaparece también su carácter militar y desaparece también, si la gente no lo sabe, desaparece también su función de control de orden público. Eso no se lo ha dicho nadie a la población. Desaparece la función de orden público de Carabineros de Chile. Yo no sé qué es lo que va a pasar o no sé qué es lo que pretende la convención con lo que está haciendo con Carabineros de Chile, pero es extremadamente peligroso. Y el gobierno, en vez de decirle a su constituyente, en vez de hacer un llamado de atención público y defender a Carabineros de Chile, avala lo que está haciendo la Convención Constituyente en este punto. Entonces es extremadamente peligroso desproteger, sobre todo en un minuto, donde la delincuencia es un punto donde la derecha y la izquierda tienen que tener políticas de Estado, que el gobierno no le dé un respaldo irrestricto a Carabineros de Chile. Entonces se crean instituciones en la Convención, por ejemplo, que tampoco se ha conversado y que tampoco se ha transmitido a la población, como la Defensoría del Pueblo. O sea, ya tenemos el Instituto de Derechos Humanos, que se ha encargado principalmente de presentar querellas en contra de Carabineros de Chile, en contra de las Fuerzas Armadas, en contra de los marinos, en contra de los militares, por los hechos que ocurrieron durante el estallido social. Pero ahora, además, la Convención creó la Defensoría del Pueblo, que va a tener una función similar al Instituto de Derechos Humanos. O sea, nuevamente ven en Carabineros de Chile una institución principalmente represora. Pero si usted conociera, como a mí me tocó conocer Carabineros, como conozco Carabineros, trabajé con Carabineros, los funcionarios de Carabineros son funcionarios que vienen principalmente de las clases trabajadoras, ingresan a una institución que no les paga mucho, es un tema de vocación. Carabineros, me ha tocado a mí recorrer, gracias a mi trabajo, prácticamente casi todos los países de América Latina. Sí. Es una policía de lujo. Si ustedes conocieran el nivel de corrupción que existe en los países vecinos, Carabineros es una policía extremadamente proba a nivel latinoamericano. Vienen de otros países a nuestras escuelas como la EFUCAR, la ESUCAR, la Escuela de Formación y la Academia de Ciencias Policiales. Vienen policías de otros países a formarse en los principios de Carabineros de Chile y también de la Policía de Investigaciones de Chile.